La canción no está funcionando, así es que nos presenta. Adelante, Mari. Una disculpa. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz bien. Mi nombre es María Carlo. Mi nombre es Alicia Mata y con todo el favor de Dios, en un momentito se une nuestra hermanita Luz. Y estamos felices de estar reunidos un viernes más con ustedes para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Y nuestra, bueno, pues, nuestra catequesis de hoy: pueblos todos, aclamen al Señor con gritos de júbilo. Iniciamos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo, rueguen por nosotros. Y bueno, pues estamos en el domingo 14 del tiempo ordinario. Tu diestra está llena de justicia. Y la palabra de Dios en la primera lectura nos dice, de Zacarías, anunciará la paz a las naciones. El Salmo 144, acuérdate, Señor, de tu misericordia. La segunda lectura de Romanos 8:9. Y del 11 al 13, el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Y el Evangelio según San Mateo: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Comenzamos la liturgia de la palabra con la lectura del libro del profeta Zacarías, quien con alegría se regocija anunciando la llegada de un Dios justo y victorioso, un Dios que por su humildad aparece montado en un burrito. Sin embargo, vendrá con gran poder para anunciar la paz a las naciones y a nuestros corazones, porque un corazón que no tiene paz difícilmente podrá vivir conforme al Espíritu de Dios que habita verdaderamente en nosotros. San Pablo, en la segunda lectura, nos exhorta a recordar que no vivimos guiados por el desorden egoísta del hombre, sino que estamos regidos amorosamente por Cristo Jesús. Él será quien nos ayude a evitar toda mala acción, que nos destruye y nos aleja del camino de la santidad, que es el único camino que conduce a la salvación eterna. El Evangelio nos invita nuevamente, como la semana pasada, a centrar nuestras vidas exclusivamente en Dios. El Padre ha puesto todas las cosas en manos del Hijo, y el Hijo nos pide con un corazón manso y humilde que le sigamos. Nos ponemos de pie y por favor y escuchamos con atención. Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquella ocasión, Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos,
y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Bueno, el pasaje que vamos a ver, también muy edificante y en las tres partes en que podemos dividirlo para su análisis, concentra las enseñanzas de toda la liturgia del domingo. Veamos. Primero, en la oración que Jesús eleva a nuestro Padre, recoge la alabanza del Salmo 144. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Segundo, en el llamado que nos hace para aliviarnos de todas nuestras fatigas, nos vuelve a ofrecer su paz como en la primera lectura del domingo pasado, explicándonos que tiene el poder suficiente para cambiar y para ayudarnos a cambiar todo aquello que se deba cambiar. Lo dice claramente. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Punto número 3. Finalmente nos clarifica cómo es ese Espíritu de Cristo que, según explicaba Pablo en la segunda lectura, debemos poseer, invitándonos a imitarlo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre y humildad, dos virtudes que precisamente, según él mismo nos dice, son dos requisitos para encontrar el alivio que trae la verdadera paz del alma. Una paz que nosotros, como apóstoles de la nueva evangelización, debemos poseer e irradiar a nuestro alrededor, en nuestras familias, entre los amigos y vecinos, etc. Ahora veamos las cosas con mayor detalle. Primero, yo te alabo, Padre, le dice Jesús. Y el diccionario de la Real Academia Española nos explica que alabar quiere decir elogiar, celebrar con palabras. Yo te ensalzo, te enaltezco, te encumbro, te honro y te glorifico. En síntesis, yo expreso con mi boca lo maravilloso que eres. Eso quiere decir, yo te alabo. La creación entera alabará a Dios por su misericordia, como nos decía el Salmo. Jesús alaba al Padre porque en su infinita sabiduría, en su infinita justicia y en su omnipotencia, es decir, en su infinito poder, Él ha querido que los sabios, los supuestos conocedores, los que se creen capaces de comprender todo, no entiendan nada de esas cosas. Lo alaba porque en cambio Dios ha querido que sí, las entiendan los más sencillos, los que muchas veces son humillados, ninguneados por aquellos que se creen muy sabios. Luego Jesús reafirmará la omnipotencia del Padre diciéndole, sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Como diciéndole, así lo quisiste para confusión de muchos, y así lo hiciste porque tú puedes hacer todo lo que quieras, y es maravilloso que así sea. Ahora veremos a qué cosas reveladas a los sencillos y ocultas a los poderosos se refiere Jesús. En los 4 versículos anteriores, el pasaje que leemos hoy, vemos que el Señor ha reprochado a las ciudades en las cuales había realizado la mayoría de sus milagros, porque a pesar de haber visto tantos prodigios, la mayoría de sus habitantes no se habían convertido. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, dice el Señor en el versículo 21. Porque si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Y luego agrega, una sentencia terrible. En el día del juicio, Sodoma
será tratada con menos rigor que ustedes. Todavía más terrible es comprender que, en realidad, la sentencia no es exclusiva y excluyentemente para Corazaín, Betsaida, sino que el Señor utiliza metafóricamente a esas dos ciudades para referirse a los habitantes de todas las ciudades del mundo y de todos los tiempos a través de la historia. Es decir, a todas las personas que, teniendo la oportunidad de convertirnos verdadera, profunda y definitivamente al Señor, no la aprovechemos, o al menos no en la medida en que el Señor nos da y nos pide. Esto guarda estrecha relación con lo que nos dice Jesús en otro pasaje del Evangelio. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuentas. Lo encontramos en Lucas 12:48. A menudo decimos que los integrantes del ANE debemos sentirnos sanamente orgullosos, agradecidos en el alma y felices por toda la riqueza de nuestra espiritualidad, porque aquí el Señor y la Santísima Virgen María nos guían casi de la mano por el camino de la santidad. Pero también debemos ser conscientes de las exigencias y la enorme responsabilidad que esto nos trae. Esa cosa principal que Dios permite ver a los más sencillos y que, por el contrario, pareciera ocultar a los más encumbrados, es la necesidad de la conversión personal. La pista sobre este asunto la hallaremos leyendo atentamente desde su inicio este capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, en el que Jesús comienza hablando con sus discípulos acerca de Juan el Bautista, que justamente tenía la misión de preparar el camino para la llegada del Mesías, por medio de un bautismo de conversión, de arrepentimiento y purificación, simbolizado con el agua. Leamos todos con la mayor atención posible este capítulo del Evangelio en casa y así lo veremos. La clave de toda esta temática pareciera estar concentrada en el versículo 12, en el que Jesús expresa: desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Los más decididos serán habitualmente los más sencillos, los más pequeños, aquellos que quizá, porque no tienen mucho que perder, pueden más fácilmente negarse a sí mismos y cargar su cruz para seguir a Jesús. Y por lo tanto se deciden por él y se convierten hacia él. Tengamos siempre presente esto y enseñémoslo a nuestros hijos, nietos, amigos y a todo el que nos escuche. La humildad es la escalera al cielo. Ella es la clave de la conversión y de la salvación. El que no es humilde ni siquiera reconoce que necesita convertirse. Por eso, la conversión será siempre más difícil para los más encumbrados, para los que sobresalen según los valores y la lógica de este mundo, porque ellos parecieran ya tener su pedacito de cielo en esta tierra y por eso sentirán que no necesitan de la fe en una redención, no necesitan de la esperanza en una vida eterna mejor, ni de la caridad como norma básica de existencia y de convivencia. Pues por el contrario, desde su perspectiva, la caridad resta y lo que importa siempre sumar y acumular. Perdón. Ya sea sumar dinero, sumar poder, sumar elogios, sumar influencia, sumar seguidores en las redes sociales, tan importante ahora, o mejor, todo junto. Siguiendo por este camino, en poco tiempo deja de importar lo que se tenga que hacer o a quién se tenga que hacer daño para lograr esa acumulación. El problema, queridos hermanos, es que lamentablemente con mucha frecuencia quienes hemos iniciado un camino de conversión estamos igualmente expuestos a la tentación y al peligro de encontrar una zona de confort, un pedacito de cielo en lo que hacemos.
y consecuentemente nos olvidamos de nuestra necesidad de conversión y cambio diario para avanzar en la semejanza o conformación a Cristo. Es por esto que, por ejemplo, en las congregaciones religiosas y en los institutos de vida consagrada, los superiores de las casas luego pasan a ser los porteros o cocineros, o a no tener cargo alguno. A los párrocos en las diócesis se recomienda cambiarlos máximo cada 6 años, y a los obispos, que están místicamente casados con sus diócesis y por eso no es usual cambiarlos, el Papa Francisco les recuerda cada vez con más frecuencia que son peregrinos por esta tierra y que deben hacerse siervos de los demás y oler a ovejas. Asumamos estas enseñanzas eclesiales para nosotros y nuestro apostolado, volviendo al núcleo del Evangelio, como vemos hasta el momento. Con solo haber analizado un poquito la oración de Jesús, nos damos cuenta de que este pasaje es muy enriquecedor, como advertíamos al principio, y nos permite además comprender por qué las cosas están como están en este mundo. Pero hay un asunto que es todavía mucho más aleccionador en lo que nos toca a cada uno de nosotros ahora. Jesús dice, vengan a mí los que están cansados llevando pesadas cargas y yo los aliviaré. A pesar de haber hallado quizá esa zona de confort que mencionábamos, ¿quién puede decir que su vida transcurre como en una taza de leche? ¿Quién de nosotros podría asegurar que no necesita ayuda, fortaleza, ánimo y muchas veces consuelo para seguir adelante? Pues creo que nadie, solo las personas soberbias. Una vez más, los que se creen dueños del mundo y están dispuestos a llevárselo todo por delante. Los que viven como si Dios no existiera. Pero la inmensa mayoría de las personas en el mundo y mucho más en este tiempo, requerimos de un aliento especial, de un espacio y un tiempo, de un algo que muchas veces no se sabe explicar. Algo que nos dé esa energía necesaria para transitar diariamente por el camino de la vida. El deseo, la necesidad de Dios es una característica común de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Todos tenemos sed de Dios. Por eso San Agustín empieza sus confesiones con una maravillosa sentencia. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por su parte, Santo Tomás de Aquino explicaba que el hombre tiene un deseo natural de Dios porque como hombre creado solo puede aspirar a lo que puede alcanzar su propia naturaleza. Pero como hombre histórico, es decir, trascendente, ha sido elevado a la vida de la gracia, ha sido hecho hijo de Dios, de modo que Dios mismo es el objeto de su deseo, un deseo que llega a hacerse natural por don y por gracia, como algo gratuito que se hace propio de la naturaleza humana desde el comienzo. Bienvenida, Lucy, adelante. Gracias, muy buenas tardes a todas. Gracias. Decía Santo Tomás que la meta a la que aspira el hombre es la vida íntima de Dios, alcanzar la corriente trinitaria de amor, introducirse a las relaciones divinas entre las tres personas divinas, hasta llegar a la comunión con Dios que sacia sin saciar. Una vez superado el tiempo de prueba que es esta vida terrena, qué maravilloso, ¿verdad? Muy lindo y muy cierto. Pero sin llegar a analizar esa profunda aspiración espiritual, podemos ver incluso cómo las necesidades físicas y materiales del ser humano, que a veces no alcanzamos a explicar cómo es que se satisfacen, de dónde, sino de la providencia de Dios, es que se sacan las fuerzas, la salud y los recursos para seguir batallando, para trabajar y avanzar en este mundo día con día. Qué triste es para el que no cree en Dios sentirse librado a su propia suerte.
Qué vacía satisfacción creer que todo se le debe a uno mismo, a su esfuerzo personal y a su propia fortuna. Qué oscura perspectiva el comprender que su vida es solo un tránsito desde el útero materno hacia la fosa, desde la cuna hasta el féretro, sometido a los vaivenes del azar. Alguien decía por ahí que el momento más triste para siente agradecido y no sabe a quién. No sentir de verdad que lo debemos todo, no comprometernos en consecuencia de lleno con su causa, la edificación del reino y la difusión del evangelio. En este evangelio Jesús nos invita directamente a acercarnos a Él para encontrar en Él el reposo, la energía, la fuerza y la verdadera paz, el alivio a todos nuestros males. Nos dice que tiene todo el poder para cambiar nuestra suerte, si creemos que eso es lo que de verdad necesitamos. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos, nos dice claramente, pero a pesar de este poder, no nos promete que aquí se acabarán todos nuestros problemas. Y así nos acercamos al tercer mensaje de este evangelio, que nos debe ayudar para que, si bien no se acaben, al menos sí se hagan llevaderos nuestros problemas. Es una enseñanza de vida, a nuestro criterio, la más importante que nos transmite Jesús, además del mandamiento nuevo y de resumir toda la ley en el amor a Dios y al prójimo. Aquí está el secreto del corazón de Jesús, el Espíritu de Cristo que debemos tener, según nos decía el apóstol de los gentiles en su carta a los romanos, en la segunda lectura del pasado domingo. Tercero, el Señor nos dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Como dijimos muchas veces ya en estas catequesis y en todo lado, y además lo seguiremos repitiendo siempre, la única oportunidad en la que Jesús se pone como ejemplo a sí mismo y nos dice, sean como yo, es ahora en este pasaje del Evangelio, y lo hace solo para ilustrarnos, para ayudarnos a encontrar la verdadera paz. En efecto, ¿cuántos problemas evitaríamos si fuéramos más mansos y humildes? ¿Verdad? De veras, ahora lo preguntamos para reflexionar. ¿Cuántos problemas evitaríamos siendo más mansos y humildes? ¿Qué quieren? El 80% de nuestros problemas, mínimo. Y créanme, si les digo que del 20% restante, si bien no podríamos evitarlos, al menos achicaríamos y haríamos que nos quiten muchísimo menos la paz interior. Como decíamos, el Señor no nos ofrece una vida sin problemas, al contrario, es como si nos dijera, háganse de nuevos problemas. De hecho, textualmente nos dice, carguen con mi yugo. Solo le faltaba agregar, en vez de estar cargando el suyo. Humanamente, un yugo siempre será un problema, una fuente de problemas, pero al final nos dirá, mi yugo es suave y mi carga liviana. También debió agregar, a diferencia de las pesadísimas cargas que llevan ustedes hoy, debido especialmente a su enorme amor propio, a su falta de mansedumbre y humildad. Si tratáramos realmente de asimilar e imitar la mansedumbre y humildad de Jesús, seguro que todo problema o contrariedad serían poca cosa. A piece of cake, como decimos, nos dice como dirían en Estados Unidos, pero bueno, estamos acá. Y no es una locura si recordamos que a eso estamos precisamente llamados como cristianos, ¿verdad? A parecernos a Cristo. ¿Por dónde vamos a empezar si no exactamente por donde Él nos recomienda? Mansedumbre y humildad. Solo para recordarlo, copiamos los conceptos de ambas cosas. La mansedumbre es una virtud que nos ayuda a sufrir tranquilos y en paz las adversidades, las injusticias, las persecuciones, los descréditos,
las críticas y las injurias. Consiste en ser dócil, sumiso y sufrido con quien te maltrata y aún te aborrece. Si quieres que los demás toleren tus defectos, si quieres que te perdonen y hasta olviden, si tienen algún motivo de queja contra ti, pues lo mismo debes practicar tú con todos los demás. Soportar, perdonar y olvidar. Y pagar el mal que te hagan, haciéndoles tú el bien. Esa es la mansedumbre que nos predicó, que nos demostró y ahora nos pide Jesús. La humildad. El diccionario de la Real Academia Española nos dice con mucha precisión que la humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Desde nuestra fe, un corazón humilde es aquel que, reconociendo la miseria humana y omnipotencia divina, solo quiere y busca hacer la voluntad de Dios, que desea solo lo que es más aceptable para el Señor, aquello que más le agrade a Él, con tal resignación y abandono absoluto de cualquier deseo o pretensión personal. Esa es la humildad de corazón que nos predicó, nos demostró y también ahora nos pide Jesús. Cultivando estas dos virtudes con la ayuda de la gracia y nuestro esfuerzo personal, tendremos el Espíritu de Cristo. Dios mío. Así de fácil. Dirían así o Humildad y mansedumbre. Dios bendito. cuánto bien nos hace meditarlo y que nos lo recuerden de vez en tanto, ¿verdad? Que estemos, y qué bonito esto que dice y es completamente verdad, de el 80% de nuestros problemas, de nuestras cargas, se podrían evitar si solamente hiciéramos como Él nos pide. Bueno, pues adelante, Mario, Ali, no sé si quieres comentar algo. Adelante, Mari. Bueno, bueno, pues vamos a reflexionar un poquito. Como siempre, tenemos nuestras preguntas que nos ayudan a ir aterrizando lo que hemos aprendido y a seguir reflexionando que el Señor nos está pidiendo, a que nos invita. El inciso A dice: si soy consciente de que para comprender las enseñanzas de Jesús debo pensar con sencillez. Inciso B: me estoy esforzando por ser manso y humilde, especialmente en los que me rodean. Me doy cuenta de que ese es el único camino que el Señor me aconseja para poder encontrar la verdadera paz en el alma. Inciso C: procuro entender con mansedumbre y aceptar con humildad las lecciones que el Señor me da a través de los acontecimientos, de las personas, de las circunstancias. Inciso D: trato de aprender siguiendo el ejemplo de María, a meditar y guardar en el corazón las cosas del Señor. Esa era la forma práctica que tenía la Santísima Virgen, de ser mansa y humilde de corazón. Bueno, pues esas son nuestras preguntas, para ir, ahora sí que profundizando, reflexionando, ¿verdad? Este mensaje tan hermoso que el Señor nos tiene para el día de hoy. ¿Alguien quiere comenzar o quiere que comience yo? Adelante, Lucy. Para que se despierte. No, Hay veces que de plano, bueno, estuvo un poquito pesadito el día, pero gracias a Dios que aunque sea un ratito y media, pues sí, no perdida, ¿verdad? No perdida, pero tarde, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en el inciso A, si soy consciente de que para comprender las enseñanzas de Jesús debo pensar con sencillez, pues el Señor mismo, ¿verdad? Es Él quien nos concientiza y nos lo dice, ¿verdad? Como aquí bien nos decía en un par de evangelios, ¿verdad? Como Él alaba el que al Padre le haya parecido bien revelarle sus enseñanzas a la gente sencilla, ¿verdad? Porque es así como puede uno comprender lo que Él nos está
enseñando lo que Él nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces, de verdad que cómo estorba el no ser así, pues, que es lo contrario, ¿verdad? La soberbia, cómo nos estorba para poder comprender lo que el Señor quiere de nosotros en cada momento y qué maravilloso que siempre va a ser para nuestro bien, para el bien de nuestra alma, para agradarlo a Él y pues para llegar a donde Él quiere que lleguemos, ¿verdad? Y que yo también quiero estar con Él, ¿verdad? Y pues en el inciso B, si me estoy esforzando por ser manso y humilde, especialmente entre los que me rodean, pues yo creo que sí hay un esfuerzo continuo, aunque tal vez no sin algunas faltas, sin algunos tropiezos, ¿verdad? Pero siempre está ahí el querer, el saber, ¿verdad? Que hay que sacrificar, que hay que esforzarse cada momento ante cada circunstancia, ¿verdad? Y pues sí, realmente, porque sí me doy cuenta que ese es el único camino que el Señor nos aconseja para poder encontrar la verdadera paz, porque si no es de otra manera, pues actuamos como nos dice nuestro yo, como nos aconseja el mundo y realmente pues ahí no encuentra uno ni felicidad, ni paz, ni nada, ni siquiera un remedio para lo que nos pueda estar mortificando o causando algún malestar, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que si no fuera por esas situaciones, ¿verdad? Pues ya un poquito acá con lo de la C, ¿verdad? Si procuro entender con mansedumbre y aceptar con humildad las lecciones que el Señor me da a través de los acontecimientos, de las personas, de las circunstancias. Pues sí, de hecho, no solamente que lo tengamos que, o lo ¿verdad? Y aceptar, sino que aparte sé que tengo el compromiso de pues responder con esa bondad con la que el Señor nos trata siempre a cada uno de nosotros, aun cuando lo podríamos estar traicionando, cuando le podríamos estar diciendo que te amo y con nuestras palabras pues estar diciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, sí, realmente hay momentos en los que sí siente uno pues así de que ¿cómo me puedes decir esto y estás haciendo otra cosa, verdad? Que me pueda afectar, ¿verdad? Y podría ser como un poco doloroso o que te indigne, porque si tú no tienes ese comportamiento con tal persona, ¿verdad? Pero pues otra vez el Señor teniéndome aquí, pues nos va, enseñando, ¿verdad? Cómo nos conviene y pues en eso está la lucha, ¿verdad? De cada día, en contestar igual. Nunca podría contestar igual, pero pensando en que Él me está mirando y que como Él lo hizo, pues de esa misma manera tengo que intentar yo, aunque me quede tan lejos, pero pues también exactamente siguiendo el ejemplo de su madre, ¿verdad? Que tanto debió haber soportado tantas incomprensiones, tantas críticas, pero pues ella sabía callar y entregarle todo al Señor. Y pues yo creo que es lo mismo que el Señor nos pide siempre a cada uno de nosotros, ¿verdad? En toda esta situación. María Lisa está ahí. ¿Quieres continuar, Mar? Oh, Ver, otra vez, de pronto se cortan, no sé si ustedes me escuchan bien. oh. Yo sí escuchaba bien a Luz y te escucho ahorita bien. No sé si nos escuchas o no. A ver, ay, bueno, en el inciso A dice, si soy consciente, a ver, un segundito, aquí se me movió la página. Dice, si soy consciente, a ver,
para comprender las enseñanzas de Jesús, debo pensar con sencillez, ¿verdad? O sea, necesito, y yo creo que reflexionando en esta catequesis, me daba cuenta, ¿no? Cómo el Señor en todo el en todos los evangelios, ¿no? En todo lo que tenemos, pues, conocimiento, cómo él hablaba con sencillez. Es algo que a lo mejor no lo había meditado suficiente en ese sentido, ¿verdad? Porque él rara vez usa un lenguaje muy elevado. Más bien siempre es un lenguaje sencillo para que la gente sencilla lo comprenda. Se dice, el reino de Dios se parece a esto, el reino de Dios es así, se conquista así, se llega a él así. O sea, siempre usa las parábolas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido me estoy haciendo consciente, ¿no? Antes lo he visto como algo muy natural, pero reflexionándolo ciertamente me doy cuenta que sí, o sea, Jesús no vino a hablarnos con unas enseñanzas teologales muy elevadas que nadie pudiera entenderlo, sino todo lo contrario, procuraba los mensajes más profundos y grandes hacerlos con palabras sencillas para que los sencillos lo comprendieran, los entendieran, ¿no? Y aparte se los explicaba a sus apóstoles o a sus discípulos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la manera también que yo debo de procurar pensar siempre, buscar pensar con sencillez, no rebuscarle, no inventarle cosas, sino por el contrario, tratar de entenderlo con ese pensamiento sencillo, pero a la vez profundo. En el inciso B dice, sí, me estoy esforzando por ser manso y humilde, especialmente los que me rodean. Pues yo creo que en ese sentido, esa es mi lucha, ¿verdad? Muchas veces caigo, ¿verdad? Porque mentiría si dijera que no. Pero esa es mi lucha constante, ¿no? El procurar ser manso cuando nos ofenden, manso cuando injustamente nos reprenden, manso cuando se nos exigen cosas que a veces van más allá de nuestro alcance. Entonces, pero muchas veces fallo, ¿verdad? En ese sentido también, a veces eh, me sale el orgullo o la soberbia o lo que sea, ¿verdad? Y digo, ay, espérate tantito. O sea, este, ay, tengo tanto que trabajar, la verdad. Sí, hay mucho, mucho por qué trabajar, ¿verdad? Em, pero sí sé que ese es el camino por el que puedo ir así, la verdad, y por eso también mi lucha constante conmigo misma, ¿verdad? A veces son situaciones que el Señor permite por mi santificación, pero a veces pierdo la oportunidad de santificarme con esas pruebas, con esas luchas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la lucha constante, conmigo misma. Em, y ciertamente descubro que el vivir de esta manera, con mansedumbre y con humildad, es lo que realmente me da paz, ¿verdad? Porque cuando reacciono imprudentemente, egoístamente, soberbiamente, es cuando entra la ansiedad, la preocupación, la tristeza. Entonces, descubro que solamente siendo manso y humilde es como el Señor me llena de paz mi corazón. En el inciso C dice, si procuro entender con mansedumbre y aceptar con humildad las lecciones que el Señor me da a través de los acontecimientos y personas y de las circunstancias, precisamente es lo que comentaba, ¿verdad? A veces desaprovecho esas oportunidades, ¿verdad? Como la reflexión, no recuerdo si fue en una de las catequesis que decíamos, que teníamos la pregunta también si estábamos pidiendo paciencia, pues obviamente el Señor nos iba a dar motivos, circunstancias para ejercitar esa paciencia, ¿no? Entonces, yo igual siento que muchas veces pues le pido al Señor, Señor, enséñame a ser humilde y me da las oportunidades para practicarlo, pero a veces las desaprovecho. Entonces, es un me levanto y caigo y me levanto y caigo. Entonces, pues bueno, ese es mi constante, ¿verdad? De todos los días.
Y pues más que todo le pido al Señor que me tenga paciencia, ¿verdad? Y que me conceda la gracia, porque yo sé que no va a ser con mis méritos, no va a ser por lo que yo haga, sino por la gracia y misericordia que Él me da, ¿verdad? Pues seguir luchando, ¿verdad? A tratar de mover esa piedra, ¿verdad? Que tengo ahí, que soy yo misma, pero que como el Señor me pide que siga insistiendo y que siga luchando para mejorar y para transformar mi vida. Y bueno, en el inciso siguiente dice, si trato de aprender siguiendo el ejemplo de María, a meditar y guardar en el corazón. Yo creo que esta es una enseñanza muy hermosa, ¿verdad? Que la Biblia siempre nos habla de cómo María reflexionaba todos los acontecimientos. Y hoy precisamente yo meditaba en el sufrimiento de Mamita María cuando este, pues están flagelando a su hijo, ¿no? Cómo lo van pasando de tortura en tortura, de sufrimiento en sufrimiento, y ella no se pone a figurar, ay, qué ingratos, miren lo que le están haciendo, ¿no? Sino con qué paciencia y con qué amor. Y yo me quedaba pensando, ¿qué pondría la Santísima Virgen para fortalecerse en esos momentos, como para ayudarse a tener fuerzas para sobrellevar? Y de pronto se me venía mi pensamiento y decía, seguramente lo mismo que le respondió al ángel, he aquí la esclava del Señor. Se me ocurrió pensar que a lo mejor esa era como que su fuerza, su fortaleza, al ver cómo lo insultaban, cómo lo ultrajaban, cómo lo golpeaban, pues ya sabemos, todo el sufrimiento, lo clavaban, y ella, ofreciendo todo ese dolor y todo ese sufrimiento, y seguramente lo meditaba en su corazón, pero no para guardar rencor ni resentimiento, sino para decir, pues, un plan tendrá el Señor que no logro entender, porque posiblemente Mamita María tampoco lograba entender todo lo que estaba sucediendo con su hijo en ese momento, que era su hijo, era su Dios, era su todo, ¿no? Y al momento, pues va quedando solita, humanamente hablando, ¿no? Queda sin San José, queda ahora sin su hijo. Y ahora, ¿cómo se fortalecía ella? O sea, en ese sentido, sabiendo que estaba cumpliendo con el plan y la voluntad de Dios, pero yo digo, pues en ese momento sentí como que pues el Señor fue el que me iluminó, ¿no? De pensar, pues, he aquí la esclava del Señor, o sea, no tengo explicación, no tengo otra cosa más que ofrecerle todo al Señor, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que eso también me ayuda también a mí a veces cuando no entiendo las cosas que suceden, cuando no logro comprender por qué ese sufrimiento, aquella situación, pues igual, Señor, pues te lo entrego todo y pues también igual me he consagrado a Mamita María y le digo, pues madre, aquí estoy, también soy tu esclava y no entiendo, no comprendo a veces las situaciones y las cosas, pero todo lo pongo en tus manos y sé que el Señor sabrá sacar cosas grandes y maravillosas de todo lo que nos suceda. Pues bueno, eso es mi compartir, queridas hermanas. Adelante. Gracias. Y pues sí, curiosamente, ahorita que decías, ¿no? Cómo el Señor nos habla, les hablaba en parábolas y nos habla también a nosotros, porque sabemos que su palabra siempre está viva y es fresca y nueva, ¿no? Y una vez me acordaba que una vez, no recuerdo, fui a tomar un curso de algo y el maestro me preguntó, ¿ya habías hecho esto? No sé, era algo de repostería o algo así, algo de cocina. Y le dije, no, nunca. Y me dijo, qué bueno, porque los que vienen aquí, que ya aprendieron o ya saben algo, es muy difícil que acepten, dice, cambiar o entender esta manera. Cuando alguien trae un desconocimiento total, dice, acepta todo y absorbe mejor la enseñanza que se le está dando. Entonces me ponía a pensar, ¿no? Cómo el Señor, pues, no les daba a los sabios, a los inteligentes, a los que según esto habían estudiado mucho, no, a los sencillos, a los que quizá muchas veces sabemos
muchos de ellos no sabían ni leer, muchos de ellos, entonces, wow, dices tú, ¿cómo el Señor se busca a esas personas, ¿no? Esas personas humildes que muchas veces también nosotros, cuando tenemos muchas cosas que hacer, se nos olvida que tenemos al Señor ahí y que tenemos que ir a buscarlo y a su encuentro y no por Él, por nosotras mismas, porque eso nos llena. Entonces, cuando nos ocupamos o tenemos tantas cosas, tantas propiedades, tantas, en fin, tanto trabajo, tanto esto, no, nos olvidamos, ¿verdad? Nos alejamos de las enseñanzas de Jesús. Entonces, pues creo que es eso, el Señor sabe bien que necesitamos ser sencillos y humildes y dejar todo lo que nos puede estar deteniendo para estar cada vez más cerca de Él. Y donde dice que si me estoy esforzando por ser manso y humilde, pues, ay, Dios mío, Él sabe que me esfuerzo mucho, pero avanzo poco. Entonces, claro que me doy cuenta que Él es el único camino. O sea, la sencillez y la humildad va a ser lo único que me acerque a Él. Y sí, ya lo hemos comentado en otras ocasiones que cuando uno le entrega todo al Señor y que deja que sea Él el que se encargue de las cosas y no que uno quiera cambiar esta situación o esta persona, definitivamente todo fluye mejor. Entonces, en esa humildad, en esa sencillez, el Señor trabaja libremente y siempre va a ser lo mejor para nosotros. Y pues sí, a trabajar mucho en esa mansedumbre y aceptar con humildad las lecciones que el Señor me da. Y pues sí, sabemos que al menos a mí, se los he compartido en muchas ocasiones, los más cercanos, ¿verdad? Es donde más me cuesta ser humilde, quizá con otras personas me es más fácil, pero cuando tengo a alguien a mi lado, incluso una vez alguien me comentaba, y no hace mucho, dice, yo sé que sabes todo esto, pero por favor aprende a escuchar. Dice, no me des la respuesta antes, escucha. Wow, o sea, me dio una gran lección. Me dice, sí, a lo mejor tienes mucho conocimiento al respecto y entiendes, antes de que yo te esté diciendo, tú entiendes lo que vas a hacer, pero espera. Y sí, fue una lección fuerte y es ahí, ¿no? Realmente aprender de las personas, porque a lo mejor yo pude haber dicho, bueno, ¿y este quién es? O sea, ¿por qué me está diciendo eso? ¿Qué le pasa? Pues sí, él tiene que explicarme con palitos y bolitas, yo ya sé. Entonces, no, realmente sí, le pedí una disculpa y le digo, es verdad, me estoy apresurando, lo escucho. Entonces, pues, trabajar mucho en eso. Y sí, así como María nos decía, el martes en la casita compartíamos también eso, cómo la Virgen guardaba tantas cosas, todo lo que le pasaba a Jesús y todo lo que pasaba a su alrededor, y les decía, realmente pongámonos en su lugar, justamente cuando están flagelándolo, cuando están lastimándolo, cuando lo ve que cae una y otra vez con esa cruz sobre él, y le digo, nosotros somos madres, realmente estaríamos a la distancia solamente viendo lo que está sucediendo. Entonces, pues mucho tenemos que aprender de María y que el Señor nos conceda esa gracia de verdad, de poder meditar todo lo que él tiene para nosotros. Pues vamos a continuar, hermanitas, que el tiempo apremia. Muchas gracias, Alice. Claro que sí. Y vamos a las concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica. Y el canon de Cristo durante su ministerio. Cada una de ellas comienza precisamente con la acción de gracias. En la primera, citada en Mateo 11, 25 al 27,
y Lucas 10 del 21 al 22. Jesús confiesa al Padre, le da gracias y lo bendice, porque ha escogido los misterios del reino, porque ha escondido los misterios del reino a los que se creen sabios y los ha revelado a los pequeños, los pobres de las bienaventuranzas. Su conmovedor sí, Padre, expresa el fondo de su corazón, su adhesión al querer del Padre, adhesión de la que fue un eco, el fiat de su madre, en el momento de su concepción y que anticipa lo que dirá al Padre en su agonía. Toda la oración de Jesús está en esta adhesión amorosa de su corazón de hombre al misterio de la voluntad del Padre. Nos dice Efesios 1:9. Y el canon 544 nos dice, el reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que lo acogen con un corazón humilde. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Lo vemos en Lucas 4:18. Los declara bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. A los pequeños es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes. Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, comparte la vida de los pobres. Conoce el hambre, la sed y la privación. Aún más, se identifica con los pobres de todas clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino. Citado en Mateo 25, 31 al 46. Canon 549. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo. Lo encontramos en Lucas 12, 13 al 14 y Juan 18, 36, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado. Juan 8, 34 al 36. Que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. Y el canon 2779 nos dice, antes de hacer nuestra esta primera exclamación de la oración del Señor, Padre, conviene purificar humildemente nuestro corazón de ciertas imágenes falsas de este mundo. La humildad nos hace reconocer que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11:27. Es decir, a los pequeños. Mateo 11:25. La purificación del corazón concierne a imágenes paternales o maternales correspondientes a nuestra historia personal y cultural y que impregnan nuestra relación con Dios. Nuestro Padre trasciende las categorías del mundo creado. Transferir a Él o contra Él nuestras ideas en este campo sería fabricar ídolos para adorar o demoler. Orar al Padre es entrar en su misterio, tal como Él es y tal como el Hijo nos lo ha revelado. La expresión de Dios, Padre, no había sido revelada jamás a nadie. Cuando Moisés preguntó a Dios quién era, Él oyó otro nombre. A nosotros este nombre nos ha sido revelado en el Hijo, porque este nombre implica el nuevo nombre de Padre. Nos dice Tertuliano. Y el canon 2785 nos dice, un corazón humilde y confiado que nos hace volver a ser como niños, porque el Padre se revela a los pequeños, es una mirada a Dios y solo a Él. Un gran fuego de amor. El alma se hunde y se abisma ahí en el santo amor y habla con Dios como con su propio Padre, muy familiarmente, con una entrañable ternura de piedad. Lo cita San Juan Casiano. Padre nuestro, este nombre suscita en nosotros todo a la vez, el amor, el gusto en la oración y también la esperanza de obtener lo que vamos a pedir. ¿Qué puede Él, en efecto, negar a la oración de sus hijos cuando ya previamente les ha permitido ser sus hijos? Lo dice San Agustín. Reflexionando con la Gran Cruzada, en el libro Mis ovejas conocen mi voz, número 35, el perdón que ustedes otorguen hará que sus adversarios pierdan fuerzas.
Recuerden que la humildad es la fuente inagotable de todas las gracias. Dichosos ustedes que han aceptado mi llamada. Crean en mi amor, en mi bondad y confíen siempre en mi amor misericordioso. Recuerden que deben ser espejos en lo que yo me refleje, en los que yo me refleje. Y aquí la importancia de los momentos de oración. Y la virtud del espejo, estamos practicando la fe. Y el canon o los cánones que nos hablan acerca de esta virtud es el 1609, 2690, 2087, 2088, 2089. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Esta semana veremos el canon 1666 que dice lo siguiente. El hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar es llamada justamente iglesia doméstica, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. Y el mensaje que nos da la Gran Cruzada respecto a la virtud del mes es el número 56 del libro Bienaventurados ustedes. Acójanse al amor de mi madre y refúgiense en su inmaculado corazón. Ábranme la puerta de su hogar. Anhelo vivir entre ustedes. Gracias, mis pequeños hijos. Gracias por su sensibilidad. Lo mínimo que hagan por los míos atraerá gran recompensa. Bueno, y en el libro Cruzada de la Misericordia número 10, yo soy la solución, y esta solución viene por medio de la palabra. Buscar en primer lugar el reino de Dios quiere decir buscar en primer lugar al Rey de Reyes, y todo rey ejerce su reinado por medio de sus edictos, de sus normas, de sus leyes. Yo, como rey, ejerzo mi reinado sobre ustedes por medio de mi palabra, donde les digo lo que deben y no deben hacer. Corran, hijas mías, aún es tiempo de salvar a su familia. Corran, no pierdan ni un día más. Corran hacia la misa y participen de ese encuentro conmigo en la Eucaristía. Oren todos los días. Únanse a mi madre en el Santo Rosario, que es la oración por medio de la cual se unen conmigo a través de la mejor esposa y madre que hubo en la historia y de la humanidad, María. Hermoso. Por si todavía no, por si tenemos dudas, ¿verdad? ¿Dónde está toda nuestra ayuda, nuestra salvación? En esa madre que Él nos da. Y los propósitos semanales con el Evangelio. Aplicaré en mi vida estas dos cualidades de Jesús para ser manso, me amo prójimo. Siempre que todo lo que soy y tengo se lo debo a Dios y pensaré en todo lo que me falta para parecerme más a Jesús. Lucy, perdón, creo que mi internet está fallando. ¿Puedes volverlo a leer el mensaje, por favor? Sí, el propósito semanal. Perdón, Con el sí. Evangelio aplicaré en mi vida estas dos cualidades. Soportaré cualquier ofensa sin agredir ni guardar rencor a nadie. Para ser humilde, recordaré siempre que todo lo que soy y tengo se lo debo a Dios y pensaré en todo lo que me falta para parecerme más a Jesús. Bueno, y con la virtud del mes, gracias, Lucy. Promoveré la oración y la lectura de la Biblia en familia. Pediré en oración que el Espíritu Santo me muestre cómo hacerlo, con sutileza, muy de a poquito y sin irritar a nadie. Y pues bueno, vamos a pasar a nuestras consagraciones. Hemos terminado con nuestra catequesis. Creo que otra vez tengo Los quiero para problemas hacer con nuestra el internet. consagración. Adelante.
Y nos ponemos de pie para hacer la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable Corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones. Lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón. Oh Jesús, más bien hazte cargo del mismo. Lo purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hemos terminado nuestra catequesis del día de hoy. Si Dios lo permite, pues nos vemos el próximo viernes. Así es. Que tengan una bendecida tarde y si nos permite, pues nos estaremos mirando la próxima semana. Los esperamos. Hasta pronto.